Bendiga, estaba distraído hace poco. Ahora vamos a transmitir. Muchas gracias a todos los hermanos y amigos, pues quien les habla, el pastor Sixto Muñoz, transmitiendo en vivo por medio de esta plataforma muy importante que es el Facebook. Hoy día pues sentí pues hablar acerca de la característica. Gracias, hermana Estel Santos, hace rato estaba distraído. Gracias por unirse nuevamente. Vamos a hablar acerca de la diferencia entre el jefe y un líder. ¿Cuál es la diferencia entre un jefe y un líder? Nosotros pues normalmente en la iglesia tenemos estos dos personajes. Es importante que nosotros conozcamos cuándo es este hombre que nos dirige un jefe o cuándo es aquel hombre que nos dirige en la iglesia un líder. Sin el ánimo, por supuesto, de criticarse, solamente es conocer cuáles son las características que tenemos que tener nosotros, basado pues en el mayor modelo o ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. Y para esto pues yo quisiera pues tomar como base a esta palabra el libro de Mateo capítulo 20. Voy a leer en la versión Reina Valera el 60, desde el versículo 25 hasta el 28. Repito, Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Dice: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es uno de los tantos versículos bíblicos, por supuesto, podríamos nosotros elegir para ver la característica de Jesucristo como líder. Jesucristo no era un jefe, Jesucristo era un líder. Pero vamos a basarnos en característica de la página psicoymente.com, el jefe o líder. Primeramente, definamos ambos conceptos. ¿Qué es un jefe? Jefe se define como la persona que tiene autoridad o poder sobre un grupo para dirigir su trabajo o sus actividades. Así de plano. Eso es un jefe. Repito, jefe es una persona que tiene autoridad o poder sobre un grupo para dirigir su trabajo o sus actividades. En cambio, ¿qué es un líder? Es aquella persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento social o político o religioso, etc. Como vemos, ambos conceptos son muy ampliamente pues diferentes. El perfil de un líder y el perfil de un jefe son totalmente diferentes basándonos en estas dos definiciones. Y vamos a ver 10 características que son las que nos amplía cuáles son las gran diferencias entre estos dos personajes. Número 1, la percepción sobre la autoridad. Para un jefe, el uso de la autoridad es un privilegio concedido por su posición, por su puesto de mando. Para un líder, en cambio, la autoridad es un privilegio solo si es una herramienta útil para la organización. Son dos conceptos diferentes en cuanto a la percepción de autoridad. Para el jefe es un privilegio que se le concedió, producto de que está en una posición de autoridad y nada más. Pero el líder, en cambio, piensa que esto es útil, que es un privilegio dado por Dios para poder ser útil a otras personas, como una herramienta para una organización, para dirigir seres humanos, personas, con el fin de llevarlo hacia adelante, no para mandarlos. Número 2, imponer versus convencer. Otra característica, el jefe basa su influencia en la autoridad que se le dio como cargo que ostenta.
En cambio, el líder se gana la simpatía y la voluntad de quienes le rodean. Dos diferencias muy grandes. El líder se gana la simpatía y la voluntad de quienes le rodean, pero el jefe, en cambio, todo lo basa en autoridad por el cargo que le fue concedido. El jefe hace valer su posición dentro de la jerarquía, mientras que el líder cultiva y cuida su liderazgo continuamente. Seguimos, porque va a estar bastante amplio y queremos ser cortos. El jefe siente la necesidad de imponer su criterio usando largos argumentos. En cambio, el líder convence y ejemplifica sus argumentos. No buscan desterrar a los demás, sino construir conocimiento y plan de acción. Pues Jesucristo era así. Era un líder. Jamás él pues dio tanto argumento sin ejemplarizar su obra. Los versículos que más yo continuamente nombro es Hechos 1:1, cuando dice, oh Teófilo, te escribo para decirte lo que Jesús, me estoy parafraseando, lo que Jesús comenzó a hacer y luego a enseñar. Siempre Jesús se ponía como ejemplo antes de enseñar, pues era un líder. Pues los jefes no, los jefes mandan, delegan así a punta de su autoridad, pero no son siempre un ejemplo a seguir. Se le cumple o se hace lo que ellos dicen, producto de la autoridad que se le delegó, pero no lo hacen pues los seguidores de este jefe, pues, por el deseo de ser como aquel líder que es un ejemplo. Número 3, miedo versus confianza. Los jefes siempre influyen temor, miedo, suelen amenazar a su equipo. Son personas que los seguidores siempre ponen buena cara con estas personas, pero siempre lo están criticando detrás. En cambio, un líder es una fuente de confianza. Empodera a las personas, genera entusiasmo. Cuando trabaja, estimula el grupo, reconociendo las buenas labores y el esfuerzo de sus miembros. Estas son características de un líder. El jefe siempre se mantiene al liderazgo produciendo temor, produciendo miedo, más bien, y lo contrario, el líder es una persona que uno quiera llegarse, es una persona que permite la confianza. Una gran diferencia, pues Jesús tenía muchos amigos y él hablaba de que él era un amigo. Amados hermanos, él era alguien que se podía acercar, era un líder que todavía nosotros podemos acercarnos a él a través de la oración, podemos confiar en él. No es alguien que produce temor, no le servimos a Jesús por el temor, sino por el amor y por la confianza y por la salvación. La gestión de los problemas. El jefe siempre quiere señalar a quién cometió el error. Siempre anda buscando a aquellos que cometieron errores, a los culpables. Pero en cambio, el líder sabe entender los errores y calmadamente reorienta la situación. No se encarga de señalar los errores ajenos ni acusar a nadie, sino que busca soluciones del problema y ayuda a quienes lo han cometido a levantarse. Hay una gran diferencia. Los jefes en muchas iglesias pues, cogen a alguien que cometió un error y lo ponen en disciplina por largo tiempo hasta cuando la misericordia de él, no la misericordia de Dios, la misericordia de ese jefe que está ahí posiblemente del líder de un grupo de jóvenes, un grupo de damas, un grupo de alabanza o a veces el mismo pastor. Amados hermanos, una gran diferencia de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz. Pues Él nos empodera, Él nos levanta, Él nos rescata del lodo cenagoso, Él nos vuelve una nueva persona. A pesar de las multitudes de errores que tenemos a diario, Él sigue corrigiéndonos con cuerdas de amor y ayudándonos continuamente a levantarnos y empoderarnos de esta su palabra
y de creer que con Él somos más que vencedores. La organización técnica versus la organización creativa. El jefe distribuye las tareas y ordena y se queda supervisando si sus órdenes están siendo seguidas a rajatabla. En cambio, el líder estimula, aporta, da ejemplo de trabajo, trabaja codo a codo con sus colaboradores, es coherente con lo que piensa y con lo que dice y con lo que hace. Es una diferencia tremenda. Aquellos que son jefes solamente dicen, aquí me van a hacer esto, 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 y se sienta a ver si la gente cumple con esas órdenes. Pero el líder no, el líder colabora, el líder está ahí, el líder está mostrando el camino, y no solamente una vez, porque hay personas que ponen el ejemplo una sola vez como para decir que ellos lo hicieron primero, pero no es una continua costumbre, no es coherente entre lo que dice, entre lo que hace, entre lo que piensa. Los líderes sí. Jesús era el ejemplo de coherencia. Él decía que él era un servidor, venía a servir y lo hizo, lavó los pies a sus discípulos, sirvió a todos aquellos pues, que le rodeaban, daba de comer a cientos. Amados hermanos, un ejemplo a seguir, nuestro Señor Jesucristo como un gran líder, no un gran jefe. Amados hermanos, vemos la órdenes versus la pedagogía. El jefe conoce el funcionamiento de todo. El líder sabe hacer pedagogía de cada tarea, sabe enseñar. El primero recalca de su secreto que lo ha llevado al éxito. En cambio, el segundo tutela decididamente a las personas para que puedan desarrollarse hasta superarle. El jefe organiza la producción, pero el líder les prepara para que alcance todo su potencial. Amados hermanos, todo jefe no quiere que nadie lo supere. Todo jefe se pretende ser el ejemplo de cómo yo logré llegar a este puesto. Yo tengo este puesto porque soy una persona que hizo esto. Pero nadie, ellos no desean que nadie supere o le quiten el puesto. Los líderes, amados hermanos, no son así. Los líderes, Jesús dijo, mayores cosas harán ustedes. Imagínense el Rey de Reyes y Señor de Señores diciéndonos a nosotros, los seres humanos, que podríamos lograr hacer mayores cosas que Él. ¿Qué mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo de un liderazgo? De alguien que a sus seguidores lo empodera, lo llena de ánimo, lo llena de confianza, de fe para lograr cosas mayores aún de la que Él hizo aquí en la tierra. Amados hermanos, increíble diferencia. El número 7, el grado de cercanía personal. Pues los jefes solamente tienen relaciones con su equipo de forma despersonalizada, con muchas fichas y tableros y punto, y usted me hace esto, me hace esto, me hace esto, me hace esto y punto. En cambio, los líderes conocen personalmente a todos sus colaboradores, se interesa genuinamente por sus vidas, no lo usa ni lo cosifica, no lo hace como una cosa, no lo usa simplemente como alguien que me puede servir y punto. No, es respetuoso con la personalidad de cada uno, defiende a las personas independientemente de su posición en su jerarquía. Amados hermanos, Jesús era un ejemplo de ello, pues Él tenía cercanía con todos sus discípulos, con todos los que estaban allí, con todos los que se acercaban a Él. Vemos el caso de Marta y María. La Biblia dice que Marta estaba afanada y María pues estaba a los pies de Jesús. Jesús estaba hablándole personalmente de las verdades, de la salvación, de la misericordia, de su Padre Celestial, nuestro Dios, de manera personal. Él conocía a cada uno de sus discípulos de manera personal. Él conocía sus pensamientos. Él conocía a cada uno y lo respetaba a cada uno
con todo y cada uno de sus características, de sus personalidades. Pedro era de una forma, Juan era de otra forma, Jacobo era de otra forma, y todos recibían el mismo respeto y consideración que ellos pues se merecían. Los jefes no son así. Los jefes solamente les gusta cierto tipo de personalidad y con eso ando yo no ando con todo el mundo, pues allá a la distancia, no puedo hablar con él, no puedo pedirle consejo a él porque casi nunca me puede atender. Hay iglesias en que los pastores o las pastoras no son las personas que uno recurre a un consejo, porque nunca se han dado a tener esa confianza, esa forma de allegarnos a ese siervo, confiar en él y hablar lo que quiera, sabiendo que es una persona que guardará nuestro secreto. Los jefes no son así, los líderes sí son así. Así que, ¿cuál es la característica de las personas que están dirigiéndonos a nosotros? ¿Son líderes o son jefes? Número 9, cumplir versus liderar. El jefe llega puntual, pero el líder llega primero. El jefe espera a los colaboradores sentados en su sillón. El líder quiere mantener siempre su presencia como un guía del grupo e inspira compromiso, inspira cordialidad y lealtad. El jefe se conforma con su desempeño aceptable de sus miembros. El líder quiere ver más allá y quiere ser que su grupo despunte. Amados hermanos, que su grupo despunte, que su grupo, si hablamos de una iglesia, que de su iglesia salgan líderes, salgan misioneros, salgan evangelistas, salgan otros pastores, que despunte esa iglesia. Los jefes no, los jefes quieren ser jefes y más bien tratan de evitar que ese grupo crezca, que ese grupo mejore, que ese grupo triunfe. Pues me viene a la memoria tantas cosas de cuando estoy hablando en este momento esto, porque nosotros tuvimos muchos jefes, hace muchos, qué sé yo, unos 20 años. No sé si recuerdan los hermanos y amigos que nos están viendo, especialmente los hermanos en Cristo. Yo vengo de una iglesia donde a nosotros se nos prohibía estudiar, donde a nosotros se nos prohibía ser un profesional. A nosotras la iglesia la querían mantener en ese estatus de ignorancia, en ese estatus de pobreza, en ese estatus de sumisión, pero no de la sumisión correcta, sino de una sumisión degradante, donde nadie podría mejorar su estatus económico, su estatus académico, porque le decían no hay que estudiar porque eso es pecado, Cristo viene y punto. Así que la gente la mantenían así. Amados hermanos, esos son los jefes. Los que quieren mantenerse en esa posición, teniendo un grupo de personas, pues en una posición menor a la de él. Los jefes son así. Los líderes no. Los líderes son aquellos que desean que su grupo despunte, que crezca. Jesucristo lo hizo. Lo cogió a los 12 discípulos antes de la ascensión a los cielos. Dice que los ungió y lo declaró apóstoles en ese momento y le dijo, todos ustedes irán a predicar el evangelio a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Le dio un cargo, le dio un don, le dio un ministerio para que ellos hagan después que Jesucristo no estaría presente, ellos hicieran el trabajo que Él vino a hacer aquí en la tierra, que ellos crezcan, que ellos sean mejores, que hagan cosas mayores que mí, dijo Jesús. Es un líder, pues los líderes correctamente posicionados son aquellos que desean que su grupo mejore, que su grupo avance, que su grupo prospere, que su grupo crezca, elogia su crecimiento, elogia sus proyecciones de vida mejores, y espiritualmente también, que mejoren espiritualmente, que sean hombres y mujeres de Dios, cada día más santos, cada día más fieles a Dios. Eso es lo que espera un líder, pues, amados hermanos. Y por último, el número 10, el poder versus la inspiración. Me disculpa que no he ido nombrando yo los números, pero ya vamos por el 10. Poder versus la inspiración. El jefe defiende con uñas y dientes su posición de autoridad.
El líder hace que la gente normal se sienta extraordinaria. Qué importante eso, hermano. El jefe ansía la reverencia. Eso yo conozco muchísimo. El jefe ansía la reverencia, pero el líder logra comprometer a su equipo en una misión que le permite superarse y trascender. El jefe quiere mantener su privilegio. El líder dota de significado e inspiración a su trabajo, su vida y la de los que le rodean. Amados hermanos, ¿quién más sino Jesucristo como uno de los mayores ejemplos de inspiración? De inspiración a seguirle, de inspiración a ser como Él, de inspiración a lograr que Él, de lograr lo que nos demandó a hacer, amados hermanos. Todo aquello que le servimos a Dios, queremos lograr es salvar muchas almas, que la gente crezca, que la gente mejore, que la iglesia triunfe, que los miembros de una iglesia prosperen, despunten en todo sentido, íntegramente, sea cuerpo, alma, espíritu, económico, espiritual, todo, que crezca en todo sentido. No mantener una iglesia pobre, no mantener una iglesia sin estudio, no mantener una iglesia que crezca, que prospere en todos los sentidos. La gente que me conoce, sí, van a haber muchas personas que fueron miembros de la iglesia que pertenecí hace muchos años atrás. Siempre intentamos que la gente ahí estudien, se capaciten, trajimos institutos teológicos a la iglesia, trajimos colegios para que la gente se prepare, colegios seculares para que la gente se prepare. Amados hermanos, intentamos entrar por la televisión, por la radio, en fin, todo con el objetivo de que la iglesia crezca. Hacíamos preparación anual para que la gente salgan a las misiones y los llevaba al grupo que se preparaba, porque no todo el mundo quería prepararse en misiones, así que el grupo que se preparaba se iba conmigo viajes por un mes, 2 meses a otros países conmigo. Yo quería que esa gente se enamore de esta visión, de esta misión, de predicar el evangelio a todas las naciones, hermano, y crezcan. Gracias a Dios tenemos unos cuantos pastores que salieron de nuestro lomo que son muy buenos, que son excelentes, son unos siervos de Dios que demostraron después de tantos años seguir siendo unos hombres de Dios, un evangelista y muchos pastores, hermanos, que salieron de nuestros, como decimos, de nuestros lomos, ¿no? Pero salieron de los lomos de Dios en realidad. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, tratar de ser líderes, no jefes. Amados hermanos, Dios les bendiga, esperando haber sido de bendición. Agradecemos como siempre a Dios y también a todos los hermanos, la hermana Esther Santo de Frías, de allá en República Dominicana, a Soldado Ayala, Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano, a María Quimí, Dios le bendiga, muchas gracias por estar en sintonía, a Rosita Wash, creo que así es, Daniel Moncada, a la hermana Sandra Zúñiga, y a todos aquellos que se van a unir, por favor comparta este video, a los amigos que usted tienen en contacto, para poder ser de bendición a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su sintonía. Dios les bendiga. Que descansen y mañana pues puedan levantarse con todo el ánimo de seguir sirviendo a Dios y también de ir al trabajo. Bendiciones.